Sobre esta noticia ya tenemos conexión con el profesor Jorge Araneda. Él es doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente de la Universidad de Ankara y también es director ejecutivo de El Intérprete Digital. Profesor Araneda, buenos días y gracias por acompañarnos en Radio UNAL. Profesor Araneda, ¿nos escucha? Sí, muy buenos días. Profesor Araneda, para entender un poco sobre la función de la economía en Emiratos Árabes, nos gustaría conocer primero, cómo es este proceso de que están pronosticando que los salarios aumentarán en el año 2024 y también esa relación que tiene con el costo de vida en este país. Sí, particularmente aunque parezca bastante sorprendente, en relación a en la región del Golfo es bastante estándar en los últimos años, particularmente dado de que son países que producen y exportan materias primas, commodities, que son no solamente claves para la economía mundial, sino particularmente que están en una alza de precios que tiene que ver con el petróleo y con el gas natural. Esto tiene que ver con un pronóstico que trata, ¿cómo se llama?, de sopesar bastante lo que tiene que ver con la diversificación económica que han logrado los países del Golfo, dinámicas económicas bastante sorprendentes, ya volcadas hacia Asia más que hacia Europa y lógicamente el continente latinoamericano. Y también nos habla, ¿cómo se llama?, de sectores claves de la economía que han logrado no solamente tecnologizarse de una forma bastante sorprendente, sino también de una confianza en esos tipos de mercados. Aunque para el mundo latinoamericano, sobre todo Europa, este aumento de sueldo intersectorial, que lógicamente, como decía Sonia particularmente, va a variar entre el 3.5, el 4, el 4.1, 4.2. También hay que sopesarlo en términos de las dinámicas regionales que estamos viendo. Primero, hay que lógicamente sopesar cuál es la inflación, que lógicamente vendría, entre comillas, como a comerse este aumento salarial. Tenemos una inflación un poco, depende de qué inflación uno se esté tomando, del Banco Mundial o de otras inflaciones nacionales, que puede variar entre el 2.3, el 2.7, sobre todo en servicios y particularmente en alimentos, que es uno de los puntos centrales que quizás más adelante lo podríamos discutir, que tiene que ver con la inseguridad alimenticia. También, como se mencionó, lo que tiene que ver con la plantilla laboral. Particularmente las empresas que están siendo encuestadas en el Golfo plantean de que no plantean hacer crecer su plantilla laboral, y lo que quieren hacer particularmente es contratar personas que estén ingresando al mercado laboral, más que generar nuevo espacio nuevo de trabajo. Y eso tiene que ver con dos cosas. Uno tiene que ver con lo que fue Emiratos y otros países del Golfo, que terminaron siendo un refugio pospandémico, y por lo tanto el aumento sostenido de los arriendos y las viviendas no solamente está impactando en lo que tiene que ver con el salario básico para todos los trabajadores del Golfo, sino también se está creando un problema incluso para estos estados. Y lo otro es la emiritización de la economía. Estas economías, lógicamente, por su contrato social, hace de que la fuerza laboral nacional, nativa, tenga bastante pocos impulsos para profesionalizarse y de verdad ser competitivo en el mercado laboral, que termina siendo dominado por una fuerza laboral extranjera. Eso me llama mucho la atención, profesor, y tiene que ver con el tema hemos hablado de grandes industrias, pero ¿qué pasa también con la parte de los emprendimientos y de estos sectores? Particularmente es interesante comprender de que lo que tiene que ver con todo el sistema impositivo del Golfo y de Emiratos Árabes Unidos
Por mucho tiempo se trató de que se fuera un hub, un centro de innovación educacional, como lo conversábamos anteriormente en otro programa, que la gente fuese a estudiar, que lógicamente de que todo Medio Oriente fuese a las universidades, porque eso traía remesas internas. Pero por otro lado, es importante notar de que, dado el contrato social de estos países, en donde el Estado provee protección social, provee electricidad o energía a costos mínimos, muy, muy mínimos, agua bajo costo y una excepcionalidad de impuestos por muchos lados hacia lo que tiene que ver con la población nativa, hace de que lógicamente la innovación tecnológica y la innovación en términos de sectores clave termine siendo un trabajo centrado por mano de obra o empresas internacionales que se colocan en el país y que trabajan para los sectores claves que son controlados por el gobierno, más que la población nativa. De hecho, uno de los grandes proyectos tiene que ver con que el aumentar el salario mínimo, el aumentar, ¿cómo se llaman?, los bonos, el crear lógicamente una mayor competitividad puede impulsar a los trabajadores locales que ingresen al mundo laboral, sobre todo a las mujeres que lógicamente tienen un espacio muy grande para crecer. Bien, profesor, también tengo otra pregunta alrededor de las migraciones como un fenómeno no solo en Medio Oriente, sino a nivel mundial, y es cómo este tipo de noticias impactan o terminan atrayendo más trabajadores desde otras regiones. Sí, por supuesto. Yo creo que particularmente lo que va a generar ahí tiene que ver con un proceso en torno a cómo uno puede comprender la competitividad dentro de estos sectores. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir de que entre más migración, entre más aumento salarial se ocurre en el Golfo, mayor competitividad intergolfo o interregional se va a producir, en términos, ¿cómo se llama?, de dónde las empresas se van a colocar, dónde las empresas van a producir sus sectores claves, y eso va a crear una presión estatal por dos grandes sentidos. Primero, lo que tiene que ver particularmente con lo que ya hablamos de los arriendos o la vivienda. Como el Estado no controla el precio de la vivienda o los arriendos, esto no solamente impacta en la población extranjera, que es la mayoría que vive en Emiratos, sino también impacta en la población local. Entonces, mayores recursos estatales van a tener que ir para para mantener este contrato social en donde la población, lógicamente, se le dice, el Estado te entrega subvenciones, te entrega protección, tú no te metes en política, tú no opinas de la política nacional, menos de la política extranjera, y lógicamente no tenemos una crisis social ni económica, en tanto de que el Estado lógicamente ofrece cierta cantidad de servicios y beneficios, y el nativo lógicamente recibe estos beneficios y por lo tanto lógicamente no es parte de la política nacional. Eso por una parte, pero por otro lado, el Estado lógicamente quiere que los nativos sean parte de la economía y lógicamente si tú le entregas mayor beneficio, menor es el impacto de la profesionalización tanto de las mujeres emiratí como de los hombres emiratí. Y ahí lógicamente tenemos un doble proceso, un proceso en donde tiene que subir constantemente los sueldos de los empleados públicos. Hace un mes atrás se subió en un 50% el salario de todos los que trabajaban en la mezquita, los imanes o los almuecines, los que llaman a la oración, en todo el reino de Emiratos Árabes Unidos, que son todos funcionarios públicos y que la casi totalidad son emiratíes. Y eso nos habla, lógicamente, del impacto de las migraciones en la región y también nos habla del impacto, ¿cómo se llama?, en el costo de las viviendas y de los arriendos y sobre todo del consumo de electricidad desproporcionado que tiene, lógicamente, el país. De hecho, se lo doy como dato de que un emiratí promedio consume casi 4 veces más que un norteamericano en una región desértica de Norteamérica, y eso lo paga el Estado. Además de que, lógicamente, Emiratos y los países del Golfo no producen alimentos de la canasta básica, verduras y vegetales, y por lo tanto esos productos entran subvencionados no solamente para su enorme cantidad de población extranjera, sino
para proteger, lógicamente, a la población nativa de que la inflación, lógicamente, no los afecte de una manera desproporcionada. Bien, interesante dato además, profesor. Conversábamos acerca de los cambios en la economía de Emiratos Árabes, pues han pronosticado que los salarios aumentarán en 2024, incluso más alto que el coste de vida, y lo hacíamos con el profesor Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales, Medio Oriente de la Universidad de Ankara y director ejecutivo de El Intérprete Digital. Profesor, gracias por acompañarnos una vez más. Muchísimas gracias por el espacio y por comprender también y difundir las dinámicas de Medio Oriente.